Qué bueno que estamos reunidas, ¿verdad? Esta tarde vamos a seguir aprendiendo sobre la sana doctrina. Eso es lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo, ¿verdad? Me gustaría que hiciéramos así como un pequeño repaso. ¿Qué fue lo primero que vimos? En la primera reunión de este año aprendimos sobre la calumnia. La calumnia, claro, que la calumnia era una mentira y es pecado. Después, el mes pasado, Carlita nos estuvo exhortando sobre la esclavitud, las adicciones, ¿cierto? Todo lo que nos puede llevar por un camino errado, que no necesariamente es a lo que nosotros estábamos acostumbradas en este caso, a asociar con adicciones, porque para nosotros las adicciones, ¿verdad?, eran el alcohol, las drogas, tabaco, esas cosas, pero Carlita nos enseñó que no es solo eso, que hay muchas adicciones, lo que nos separa de Dios, lo que ponemos por sobre el Señor, es nuestra adicción. El celular, las redes sociales, todas esas cosas que nosotros encontrábamos tan entretenidas, pero fuimos aprendiendo que también nos separan de Dios. Que no es que sea malo hacerlo, pero todo en una medida correcta, nada puede estar por sobre el Señor. Y nosotros hoy día vamos a ver sobre un estado mental sofrón, ¿ya? Ese es nuestro tema. Sofrón quiere decir de mente sana, ¿ya? Viene de las palabras soso, que es salvar, y fren, que es mente. Entonces ahí podemos hacer esta unión y es de tener una mente sana, con dominio propio, sobrio. ¿Ya? En algunos diccionarios, como en el diccionario Strong, por ejemplo, sale sofronismo, disciplina, control de uno mismo, dominio propio. Entonces empecemos desde ya con esto a pensar, ¿tengo dominio propio? ¿Tengo autocontrol? ¿Ya? Dominio propio o autocontrol, ¿cierto? Quiere llevarnos por tener un buen juicio, dominio de nosotras mismas, ¿ya? Un sano juicio, actuar con sensatez. Si pasamos a la otra, por favor, Diane. Ahí, ya. El autocontrol o dominio propio es la capacidad de ejercer dominio sobre uno mismo, controlar sus propias emociones, no que las emociones nos controlen a nosotros. En ocasiones pasa eso, en ocasiones somos nosotras controladas por las emociones, y no solamente por las emociones buenas, no solamente por la alegría y todo, sino que también por la rabia, la amargura. Entonces, todas esas emociones a veces van controlando nuestra vida y nuestra manera de pensar, nuestros comportamientos, deseos, nos quitan la paz, la tranquilidad, ¿ya? Esta capacidad del autocontrol nos permite afrontar cada momento de la vida con mayor eficacia. Somos más eficaces a medida que nos controlamos más, que pensamos más las cosas, lo que vamos a hacer, lo que nos está pasando, a medida que nos vamos conociendo. ¿Soy impulsiva? ¿Soy capaz de contar hasta 10? ¿O cuento hasta 1 y ya? Porque a veces pasa eso, hay gente que cuenta hasta 10, hasta 20, y a veces contamos hasta 1 y ¡pua!, nos gana. Nos gana la emoción, el deseo, el querer ahí actuar. La persona que posee un alto dominio propio es capaz de dominar sus pensamientos y su forma de actuar, lo que puede ser beneficioso en muchas situaciones, beneficioso en nuestro hogar, para nosotros mismas, en nuestro trabajo, ¿verdad?
beneficioso porque si nosotros somos capaces de controlar estas emociones, vamos a dar, como decía la hermana Pía, ¿cierto?, un buen ejemplo, un buen testimonio. Entonces, porque tal vez para llegar a eso, a dar un buen testimonio, la hermana muchas veces ha tenido que quedarse callada. Tal vez ha tenido ganas en el mismo grupo que nos ponía ella como ejemplo, ¿cierto?, de decir, no, o corregir a alguien, o pelear con alguien, pero para llevar ese testimonio hay que ser consecuente. No podemos estar un día bien, otro día mal, un día tener autocontrol, otro día no. No, es que hoy día se me quedó la paciencia en la casa. Entonces, aquí vamos a ir viendo, hay una tabla comparativa que traté de hacerlo lo más corta, pero para que nosotros podamos reconocernos un poco a qué lado estoy. Estoy con un pensamiento sofrón, ¿ya?, de una mente sana, o estoy con un pensamiento más tirado al no sofrón, lo no muy sano. Y ahí es donde yo también voy dañando, voy perjudicando mis relaciones. Como les digo, en casa, siempre uno dice en casa porque es como lo más cercano, los esposos, los hijos son los que están siempre con nosotros. Entonces, si ellos están todos los días con nosotros, ellos nos conocen también en la intimidad. A lo mejor la otra gente que nos ve de paso puede decir, ay, la hermana tiene tanta paciencia, pero llego a la casa a descargar todo lo que no me pude aguantar o me aguanté en otro lado. Entonces mis hijos van a decir, en realidad no tiene mucha paciencia. O mi esposo va a decir, no maneja mucho aquí el control mi señora. Entonces, esto nos va a ayudar a ir viendo en qué vereda estamos, si estamos con pensamiento sofrón, con una mente sana o no. Además, para todo lo anterior que hemos aprendido, tenemos que tenerlo claro en nuestra mente, si no queda solo como un aprendizaje. Queda solo como una teoría, algo que escribimos en el cuaderno y todo, pero todo eso que nos han ido enseñando, que hemos visto anteriormente, es para que podamos cambiar nuestra manera de pensar y así nuestra manera de vivir, que eso es el Evangelio, eso es la sana doctrina. Nosotros estamos acá para aprender sana doctrina, cambiando nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar, sana, buena, va a ayudarnos a cambiar nuestra manera de vivir, de ser, de reaccionar. Veamos un poco lo que es esta tabla. Ahí dice, ¿eres sofrón? Mujer no sofrón. Vamos a ir viendo primero, ¿ya? Irreflexiva, impulsiva, se deja engañar fácilmente por pensamientos no bíblicos y filosofías impías. Por ejemplo, aquí conversábamos el otro día con la pastora y todo. ¿Han escuchado ustedes eso del secreto? Que estuvo como bien de moda y que decláralo y créelo y empezaba la gente así a declarar. Yo justo le comentaba a la pastora que conozco personas que son cristianas, no de nuestra congregación, y me llamaba mucho la atención eso, que uno hablaba con ella y me decía, sí, pero por eso yo hablaba algo, no sé, voy a cambiar el auto y lo declaro y lo decreto y yo sé, ¿qué es eso? Y después hablaba otra cosa y lo decreto y lo declaro entonces, y gracias, no sé cuántas gracias, porque hay que tener un número determinado también de gracias y todo. Entonces, ¿de dónde salió eso? Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado con estos pensamientos no bíblicos y estas filosofías que hay en el mundo y que a lo mejor son atractivas, porque todos queremos que nos pasen cosas buenas. Todos queremos que nuestros deseos se hagan realidad. Entonces, si más encima alguien nos dice, para que eso suceda, usted declárelo, decrételo y dé 3 gracias y dése una vuelta carnero, capaz que lo hagamos, ¿no? ¿Ya?
Pero no es la idea. Nosotros por eso tenemos que conocer la palabra del Señor como mujeres sabias para poder aconsejar también a las otras generaciones, ¿verdad? Que eso también es un llamado que tenemos y a lo que estamos aprendiendo. Porque si no vamos a confundir a las más jovencitas, también a las más antiguas, a todos quienes nos escuchen en realidad. Vamos a armar ahí una sopa con cosas bíblicas y no bíblicas. Entonces, eso es parte de un pensamiento no sofrón, no sano, ¿ya? Se preocupa demasiado por lo que piensan los demás. No voy a decir, levantemos la mano, porque si no vamos a estar todo el rato con la mano arriba, porque en algún momento, tal vez hay cosas que algunas hemos superado, otras estamos trabajando, pero en algún momento hemos caído en todas estos pensamientos, estas maneras, ¿ya?, de ver la vida, de ver nuestra familia y nuestra manera de caminar en el Evangelio. Busca escapar de la presión y los problemas. Es una víctima de sus circunstancias y su pasado. Vive centrada en sí misma. ¿Cómo me afecta esto a mí? Entonces, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Muchas veces lo decimos, lo citamos, pero Cristo murió por nosotros, o sea, Él se entregó por la humanidad, Él no pensó solo en Él. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿cierto? Para que esto tenga coherencia, yo también tengo que pensar en los demás, poner a los demás primero, pero siempre estamos pensando en cómo me afecta esto a mí. ¿Ya? Veamos el otro ejemplo. Esto, como les digo, es no sofrón. Acá son las mismas situaciones, pero de una mujer sofrón, o sea, de una mujer con su mente sana. Ejerce control y dominio propio. Trae todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Procesa todo a través de la guía de las Escrituras. Teme al Señor, vive para su aprobación, no para el qué dirán, qué opinarán los demás de mí, qué van a pensar las otras personas. Está dispuesta a soportar dificultades por la recompensa superior, que en este caso es nuestra vida eterna, el obedecerle al Señor. Eso es lo que siempre debemos tener en primer lugar. Esa es nuestra recompensa, no importa que acá, ¿cierto?, tengamos que callar, tengamos que cambiar algunas cosas, tengamos que soportarnos, aprender aquí. ¿Pero por qué? Porque nosotros pensamos y sabemos que hay una recompensa mayor después de todo esto, ¿verdad? Que vamos a llegar a la presencia del Señor, que vamos a estar eternamente con Él, alabándole, glorificando su nombre, pero para glorificarlo allá, primero debemos glorificarlo acá, aprender acá. Usa su pasado como un trampolín para una vida fructífera. Hay dos maneras de tener un pasado sufrido. Una es estar siempre recordándolo, ¿cierto? Llorando, diciendo, pucha, es que yo soy así porque hace 20 años, 25 años, 30, 40 años me pasó tal cosa. Pero ha pasado mucho tiempo. Entonces, a veces nos quedamos pegadas en eso, pero acá dice que nosotras debemos tener, ¿cierto?, usar ese pasado como un trampolín para una vida fructífera. No olvidar esas cosas porque aprendimos cosas de las experiencias pasadas. Pero de eso es dar el buen testimonio, es decir, pero ¿sabes qué, hermana? Animarnos unas con otras. A mí me pasó tal cosa y aprendí esto. Y tuve que dejarlo a los pies del Señor, todo ese dolor, toda esa amargura, toda esa angustia. Y ahora el Señor me ha puesto nuevas vestiduras,
y yo lo pongo como testimonio porque el Señor me ha sanado, pero si estamos siempre con lo mismo, no vamos a poder usarlo como un trampolín. Vive centrada en otros, cómo afecta mi conducta a los demás. ¿Se acuerdan que recién veíamos que el pensamiento no sofrón pensaba solamente en ella misma? Es lo que me pasa a mí, me afecta a mí. Entonces, acá nos dice que debemos vivir centradas en cómo afecta mi conducta a los demás. Y el cómo los demás actúan no es nuestra justificación para actuar mal. Entonces, es aquí que el dominio propio, es aquí que nosotros debemos también desear este cambio. Este cambio es intencional, el tener una mente sofrón no es algo que va a pasar de un día para otro, es algo intencional. ¿Ya? El tener dominio propio es algo intencional, o sea, yo necesito, y si yo sé que tal cosa despierta ciertas emociones en mí, bueno, entonces, cuando estoy enfrentada a eso, tengo que hacer un pie atrás y reflexionar con respecto a eso. Reflexionar para no estar siempre tropezando con la misma piedra, como decía por ahí Julio Iglesias. Ya usted no tropiece con la misma piedra. Veamos la otra diapo. Las emociones. Todo este estado mental, ya sea sofrón o no sofrón, nos va a afectar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? En las emociones, dice, otra vez, no sofrón, están controladas por las circunstancias, tiene altibajos emocionales. Entonces, con esto vemos que sí, somos humanos, somos personas, puede que un día no estemos con el mismo ánimo, pero no que un día esté así como tan arriba, tan por las nubes, y otro día tan derrotada abajo. O sea, una cosa puede ser el cansancio, ¿verdad? De nuestra casa, de los quehaceres, los afanes, pero no necesariamente el cansancio tiene que perjudicar en mi emoción. El cansancio es un estado. ¿Ya? Entonces yo descanso y se me pasa. Pero no podemos culpar de nuestras emociones a estos estados físicos. Se derrumba ante la crisis. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando hemos estado en crisis? Nos dan ganas de tirar la toalla, darnos vuelta y no volver nunca más. O podemos ahí seguir porque sabemos quiénes somos, ¿cierto? Y cuál es nuestra función o cuál es nuestro rol en cada una de donde estemos, en nuestra casa, acá en la iglesia y todo. Entonces, las crisis nos tienen que ayudar siempre a crecer, no derrumbarnos. Su lengua dice cualquier cosa que le viene a la mente. Aquí, como digo yo, tenemos que ponernos el filtro. Yo he tenido que aprender durante estos años a usar el filtro. Entonces, porque antes no filtraba y decía, incluso a veces como chistes, porque siempre se me ocurren cosas. Acá quienes me conocen más, siempre se me ocurren cosas, alguien habla y yo así como que al tiro voy, se me ocurren cosas, chistes o tallas, pero he tenido que aprender con el tiempo que no siempre es buen momento para decirlas, aunque sea algo bueno, aunque nos haga reír, pero a veces también eso mismo hace que la persona que habló antes se pueda sentir mal. Entonces yo, pum, al filtro, a la papelera de reciclaje. Tengo que ir usando ahí esa alternativa. Es argumentadora, quiere tener siempre la última palabra. ¿Ya?
si bien aunque tengamos razón, cuando estamos hablando algo, no siempre es bueno tener la última palabra. Las demás también quieren que escuchemos, además que nosotras que después tenemos que dar consejería, tenemos que evangelizar, tenemos que hacer amistad, tenemos que intencionalmente hablar de Cristo, también tenemos que aprender a escuchar. Entonces, no siempre podemos solo hablar, argumentar. No, es que esta persona lo que está diciendo está errado. Sí, puede que sí. Pero a lo mejor ese no es el momento para que nosotras le aclaremos o le hagamos entender cierta situación. En cuanto a su conducta, es derrochadora, es impredecible. Entonces, si usted se está viendo reflejada aquí en esta diapo, recuerde que arriba dice mujer no sofrón, así que anote. Si usted se está viendo aquí, anote, subraye, póngale ahí asteriscos. En cambio acá, en una mujer sofrón, ya es emocionalmente estable, mantiene la calma, no pierde el control cuando está bajo presión. Su corazón está firme, confiado en el Señor. En cuanto a su lengua, no se apresura en hablar, mide sus palabras, piensa primero. Es humilde y cede el derecho a tener razón. ¿Ya? Aquí, como les decía, es una tabla comparativa. Recuerden que en la anterior decía que hablaba al tiro lo primero que se le venía a la mente. Acá dice que debemos medir nuestras palabras, que debemos pensar primero, meditar. ¿Ya? Es humilde. O sea, eso de argumentar, tener la última palabra, acá dice que no, que debemos ceder el derecho a tener razón. Por eso hay gente que a veces, yo recuerdo haber escuchado a alguien una vez que decían, hay 3 verdades, tu verdad, mi verdad, la verdad. Entonces, claro, si nos ponemos a discutir, hay alguien, la otra persona igual tiene su punto de vista. Entonces yo tengo la mía, y si hay una tercera persona y va a mirar de afuera, tal vez ninguna de las dos está 100% en lo correcto. ¿Ya? Entonces aquí es donde también debemos ser humildes. Tal vez la otra persona tiene razón. Entonces tengo que escuchar, tengo que aprender, tengo que también aquí analizar mi conducta. Por eso es importante conocernos. No, es que a mí no me gusta que me digan las cosas. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ahí ya el problema está en mí también. No necesariamente siempre va a estar en los otros. Y en cuanto a la conducta, dice, sabia administradora de los recursos que Dios le ha confiado. Es coherente. Es coherente. Debemos mantenernos en esta línea. Aprender, como les digo, en cuanto a nuestra mente, a pensar de una forma sana, el autocontrol, el dominio propio, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Nosotros, ¿cierto? Decimos los frutos del Espíritu Santo que están ahí en Gálatas 22, 23, ¿cierto? Entonces empezamos a enumerarlos: paz, benignidad, mansedumbre, amor y todo. Entonces, el autocontrol también es parte de los frutos. Entonces, yo no puedo querer amar a alguien si no le escucho, si no tiene derecho esa persona a tener razón, si no hay humildad en mí cuando la persona me habla. ¿Ya? Entonces, y si está dentro de los frutos del Espíritu Santo es porque Dios quiere
que nosotros tengamos este autocontrol, que tengamos dominio propio. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta. Pero tengo que aprender, así como he tenido que aprender a amar, he tenido que aprender a ser una persona de paz, también tengo que aprender a tener dominio propio. Por eso que es algo intencional también. En los frutos del Espíritu no es que ocurra de un día para otro. No es que venga el Espíritu Santo y ponga, ten amor, ay, te amo, ten dominio propio. No, esto sí. Es algo intencional. Sino que están aquí, escritos en Gálatas, para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer, cómo debe ser nuestro carácter. ¿Qué es lo que va a reflejar? Recuerden, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no solo por lo que sabemos, no solo por lo que hemos aprendido y cómo me ha impactado, sino que sus frutos, estos son los frutos. ¿Ya? Y en estos frutos es donde también debemos nosotros trabajar. Es lo que pasa con las mismas plantaciones, si vemos y todos los árboles dan frutos, hay frutos que no son buenos y hay que arrancarlos. Entonces nosotros debemos conocer cuáles son nuestros frutos, cómo estoy en esto. Y si esto está mal, Señor, ayúdame a arrancarlo y a cambiarlo. Porque quiero tenerlos, no quiero solamente decirlos, saberlos, quiero que los vean en mí. Y para que los vean en mí, yo tengo que menguar, tengo que aprender. Bueno, y en Filipenses, ¿cierto? Se nos enseña en qué pensar. Porque a veces nos confundimos tanto. Yo digo confundimos porque me imagino que a todas nos pasa, ¿ya? Que cuando pensamos algo no sabemos si está bien, si está mal, si es correcto que lo piense o no. A veces viene hasta la culpa de tener algunos pensamientos, ¿cierto? Míos, pensamientos propios, pensamientos de otras personas. Pero acá la palabra es clara y nos dicen qué pensar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo están sus pensamientos? ¿En qué piensa? En esos momentos tal vez de soledad, donde puede escucharse, puede conocerse. ¿En qué piensa? Cuando tiene problemas, cuando estamos en crisis en el hogar, ¿ya? Cuando tal vez no estoy de acuerdo con mi esposo. ¿En qué pienso? ¿Pienso en lo bueno, en lo honesto, en lo justo? ¿O pienso cualquier cosa? Están como bien calladitas, yo no sé si están atentas, se están viendo. ¿En qué piensa uno generalmente? A ver, ayúdenme aquí, para no sentir que soy yo nomás. Cuando estamos en casa, cuando tenemos algún altercado o formas distintas de ver las cosas, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en lo honesto, lo amable, lo justo? Paulita. En que tengo la razón, claro.
claro, uno queda trasquilado, como dicen, ¿verdad? Cuando uno empieza a buscar así como, ¿cómo le digo que está mal? ¿Cómo le digo que está mal? Empieza a estudiar la palabra y al final soy yo la que está mal, chanfle. Así que, nos conocen, sí, pues en la intimidad, pues donde. Claro, pero importante es que podamos ir cambiando la forma de pensar, porque también puede ser, ¿cierto? Que, claro, y no forma de pensar, a lo mejor cambiamos, como dice la pastora, la conducta, o sea, ya, pero por dentro se están ahí guardando los vientos y de repente va a salir el huracán. Entonces, por eso que esto nos habla de un estado mental, de trabajar en nuestra mente, de tener una mente sana. Porque si es solo conducta, en algún momento va a salir lo que tengo dentro, porque va a ser algo temporal. ¿O no, pastora? Usted que nos enseña tanto de eso. Del viejo hombre. Claro. Claro, pero es un proceso intencional, ¿ven? Por eso que vuelvo acá. Entonces, que nosotros tenemos que intencionarnos a pensar bien. Hay una cosa que me sorprendió un día y mientras estudiaba esto me acordaba, porque como decía que debemos pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo justo. Entonces yo decía, no, yo no siempre pienso eso. Yo en realidad que no, me fijo generalmente incluso en las cosas malas, en las faltas. Las faltas de los demás muchas veces llaman más mi atención que lo bueno. No estoy acostumbrada a resaltar algo bueno, porque a veces lo bueno encontramos que, bueno, está haciendo lo que debe hacer nomás. Claro, sí, pues lo pensamos así. Entonces, pero en cambio, cuando vemos a alguien haciendo algo que para nosotros no es bueno, al tiro como que, oh, los ojos, así se nos van para allá. Entonces, yo decía, yo que siempre digo, pucha, yo trabajo y todo con mis afanes, porque soy afanosa, ando corriendo, ando como siempre justo con la hora y todo, y un día que estábamos acá, y la pastora dijo que se le había venido un pensamiento de mí. Entonces, que esforzada, que se le había venido a su mente que yo era esforzada. Yo me sentí tan alegre y yo dije, oh, alguien vio eso y no dijo, ay, la Yaca anda siempre corriendo, anda siempre atrasada, anda siempre, sino que vio lo que había detrás de eso. Entonces, y la verdad es que para mí fue tan bonito que yo dije, sí, realmente no es porque yo ande siempre mal, porque viene también a mí la culpa a veces de no rendir adecuadamente como yo quisiera, de no estar 10 minutos antes en un lugar, de no estar, sino que andar como siempre justito. Pero yo
mientras estudiaba eso de la mente Sofrón, yo decía, claro, a lo mejor la pastora sí también me ha visto ahí corriendo, me ha visto con las otras cosas, pero lo malo no es lo que ha llamado la atención en ella. Entonces, ¿por qué, Señor, a mí me llama la atención de los demás lo malo y no lo bueno? ¿Por qué no tengo la costumbre, que voy a tener que empezar, decía yo, a trabajar en eso, de decirle también a mis hijos? Porque hasta con los hijos nos pasa. Entonces, cuando hacen algo bueno, bueno, con tu deber nomás cumple. Como que nos sale eso, ¿cierto? Bueno, con tu deber nomás cumple. Claro. Y no decirle, ay, hijo, qué bueno, qué esforzado, qué valiente, y palabras así que lo animen y que... Porque al final la culpa no es de él está haciendo lo que puede, es mi mente, es mi forma de verlos. O a mi esposo. Entonces, qué bueno. Sí, mi amor, yo sé que te estás esforzando, sí, yo sé. No, entonces esas cosas como que las damos por hecho. No, pero si él sabe. Él sabe que yo sé que él se esfuerza. Pero no estamos acostumbradas a decirlo, no estamos acostumbradas a pensar antes, a decir, esto lo voy a callar y le voy a decir esto que también veo en ellos. De esta manera. Entonces, dominio propio. Pensar lo que vamos a hablar. Bajar un poco las revoluciones, porque cuando hay cosas, hay crisis, hay situaciones que enfrentar, debemos hacerlo, debemos arreglar, debemos solucionar, debemos enfrentar cosas, pero no todo enseguida. No todo en el momento, porque nos pasa, o me pasa a mí nada más. Entonces, yo hablo algo, mi esposo me dice otra cosa, y yo otra cosa, y otra cosa, y podemos estar un buen rato y distorsionamos, empezamos, no sé, pensando, o empezamos conversando por qué vamos a cocinar hoy día. Y yo quería legumbre y él cazuela, y terminamos con que hace 3 años él un día me miró feo porque la cazuela me quedó salada. Entonces, como que después yo digo, ¿por qué estamos hablando de esto? Lo pienso, porque generalmente no lo digo tampoco, no soy de decírselo, entonces, pero lo pienso, yo digo, pero si esta no era la raíz de la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy sacando esto? ¿Por qué estoy hablando tal o cual cosa? Entonces, y me fui dando cuenta que es porque no intenciono mis conversaciones. De acuerdo a mis emociones, voy hablando y me voy defendiendo. Y argumento mucho, entonces cuando decía ahí no Sofrón, ¿verdad? Y decía que era argumentadora y quiere tener la última palabra. Yo decía, yo aquí conozco a varias, pero menos a mí. No. No, hermana, esto salió de ahí, me dijo, tú, Jacqueline, tú que siempre estás argumentando, que tienes argumento y todo, y que te gusta tener la última palabra y decir, gané. Bueno, eso que me gustaba tanto, que me hacía sentir tan bien ese gané, no es de Dios. No siempre tengo que ganar. ¿Ya? Seguramente como yo me reflejé en eso, pude ver eso, vimos algunos puntos, como les digo, eran muchos más. La tabla que sale en el libro Adornadas trae muchos detalles de esto, ¿ya? Y yo puse solamente algunos, pero si usted vio que en unas cosas no tiene una mente muy sana, se vio reflejada, intencione empezar a cambiarlas. Intencione tener pensamientos de bien.
pensar en lo bueno, en lo justo. Porque la palabra nos llama a pensar en que si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Ya? Entonces esos pensamientos malos, esos pensamientos que a veces nos vienen, si no están dentro de esto, deséchelos. Ore, pídale al Señor, diga, Señor, ¿por qué pienso en esto? Esto me gana. ¿Por qué me vienen estas cosas a la mente? Yo no quiero. Yo te pido perdón, Señor, porque me he acostumbrado a pensar en lo malo. Me he acostumbrado a desconfiar. Me he acostumbrado a que cuando alguien hace algo bueno por mí, ya sea, siempre ponemos a la familia porque son como los que están más cercanos, o sea, si alguien hace algo bueno, algo quiere. ¿Ya qué querés? Entonces, como que nos acostumbramos nosotros mismos y eso es el patrón que estamos enseñando también a nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿cierto? Porque también de repente se acerca alguien más joven o un niño a darle a uno un abrazo y todo, y uno así como, ¿qué quiere? ¿Por qué no puede ser? Porque sí, porque no podemos aprovechar esa oportunidad también. Entonces, no nos acostumbremos a tener una mentalidad que está alejada del Evangelio, a tener esta mentalidad que no nos lleva por la sana doctrina. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, como les decía, no vamos a poder hacer muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo y que vamos a seguir aprendiendo. Entonces vamos a ser impactadas el rato, vamos a tomar apuntes un rato, vamos a decir, oh sí, y vamos a llegar a la casa y vamos a hacer las mismas. ¿Usted quiere ser la misma que ha sido hasta ahora? ¿No? ¿Tiene cosas que cambiar? ¿Piensa en lo bueno, en lo justo siempre? Hay harta tarea, ¿cierto? ¿Piensa en los demás primero? ¿O piensa en a mí, en el yo? Es que a mí, pobre de mí. Y terminamos así como chiquititas, ¿cierto? Como para que alguien nos vaya a recoger y todo. Porque pobre de mí, a mí me hicieron, a mí me dijeron, a mí me miraron. Entonces, dejemos eso. Esto en realidad es un capítulo bien cortito en el libro, ¿ya? Pero como les decía, no menos importante, porque si no, todo lo que podemos aprender no lo vamos a poder hacer, porque esto habla de cambiar nuestra mente. Si no cambiamos nuestra mente, si no renovamos nuestra mente, no nos intencionamos, no vamos a poder tener cambios que perduren. A lo mejor sí vamos a cambiar la primera semana. Entonces, cuando estemos en casa, cuando nos pasen situaciones, cuando callémonos y pensemos primero. ¿Estará bien? ¿Es lo que el Señor quiere para mí? Momentos van a haber, momentos en que podamos hablar, momentos en que podamos sacar lo que tenemos dentro, en que podamos arreglar nuestra situación. A mí se me venía a la mente cuántos matrimonios, cuántas rupturas habrán por esto, porque no podemos controlarnos. Porque cuando estamos peleando o algo pasa, no hay uno que sea capaz de decir, no es el momento. Vamos a bajar las revoluciones, vamos a pensarlo, vamos a llevar esto a la palabra, voy a ver lo que es, porque como les decíamos, generalmente cuando uno quiere buscar argumentos en la palabra y generalmente la que sale mal es uno, porque la palabra empezamos a leer y decimos, no, yo no estoy haciendo esto, no, yo no estoy haciendo esto otro. Entonces muchas veces en los conflictos, en las diferencias o algo, antes de defenderse,
busque. Busque en la palabra. Porque eso es lo que nos va a ayudar a tener una mente sofrón, una mente sana. Un pensamiento que se alinea al Evangelio y a la sana doctrina. Entonces, acostumbrémonos a tener palabras de ánimo unas con otras, a resaltar no solo lo malo, lo que vemos, lo que me resalta, así como, sino que también lo bueno. Pensemos en lo bueno que tiene la hermana. Pensemos en lo bueno que hay en nuestra congregación, para que podamos ser una iglesia también, una iglesia sana. No solo en nuestras familias, o sea, en la familia tenemos que trabajar, porque una vez acá aprendíamos que una iglesia sana tiene familias sanas. Entonces, acostumbrémonos a esto. Conozcámonos. Usted puede hacer una lista en su casa de lo que usted cree que tiene que cambiar en su manera de pensar y buscar cómo el Señor dice en las Escrituras que debe pensar sobre eso. Y empezar de a poco, empezar a orar con eso y como le digo, a veces ahí ir menguando, ir callando. No es malo callar. No es como lo tenemos pensado, ¿cierto? Como el mundo nos ha hecho ver así como, no, que prácticamente la que calla ahí frente al marido en una situación puntual es porque es sumisa, porque, no sé, pues el marido la domina, porque muchas cosas. No, nosotros no somos del mundo. Entonces aprendamos a hacer eso, a buscar la instancia y a que esto nos pueda llevar también a crecer en los otros frutos, en la paz, en el amor. ¿Cómo vamos a tener esos otros si no me controlo? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, tantas gracias le damos, Señor, porque podemos vernos en el espejo, Señor, de tu palabra, de las Escrituras, Padre. Y con mucha humildad queremos reconocer, Señor, que no soy buena como pensaba, no soy la mejor, sino que tengo tantas cosas que aprender, Dios. Pero una que es muy importante es cambiar mi mente, Señor. Que me ayude a través de tu Espíritu Santo a ir cambiando mi manera de pensar, Padre. Yo te pido perdón a esta hora porque reconozco que no tengo una mente sana, que no siempre pienso en lo justo, en lo bueno, en lo que es digno de alabanza, sino que estoy acostumbrada, Señor, a pensar como el mundo. Pero tu palabra dice que ya no soy del mundo, Señor, y a esta hora intenciono también mis pensamientos. Renuncio, Señor, a todo lo que me aparta de ti, Señor. A todo lo que no me deja avanzar, no deja que mis frutos, Señor, sean buenos, que se vea algo bueno en mí. Señor, yo renuncio a aquellas cosas y humildemente te pido, Padre, que me ayudes a callar, me ayudes a tener dominio propio, Señor. Tú eres quien me defiende, Dios. Yo en tu palabra encuentro, Señor, la sanidad para mí. No es necesario que yo esté siempre defendiéndome, Señor, porque yo creo que tú eres mi Padre bueno, que eres mi defensa, que eres mi escudo. Y quiero descansar, Señor, mis pensamientos en eso. Quiero creerlo, quiero que todo lo que he podido aprender, Señor, pueda hacer cambiar mi forma de vivir, Dios.
Necesito, Señor, ser cambiada. Necesito, Señor, que no solo tener conocimiento, no solo tener palabras, no solo tener teoría, sino que todo lo aprendido lo pueda accionar, Padre, y pueda, Señor, agradarte así. Yo quiero agradarte, Señor. Quiero enseñar a mis generaciones, Señor, de una forma correcta. Quiero tener, Padre, una buena relación con mi esposo. Quiero que mi vida sea transformada y he aprendido y entendido que para eso mi mente tiene que ser transformada, Señor. Yo pongo, Señor, mi mente, mis pensamientos a tus pies. Ayúdeme, Señor, a intencionarme, a buscar de ti, Señor, y a que tu verdad sea revelada en mi vida, Padre. Y en la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Tú conoces sus corazones, sus pensamientos. Espíritu Santo, yo te pido que nos traigas, Padre, a la luz todo lo que tenemos, Señor, que tu luz sea apartando la tiniebla que hay en nosotros, en nuestra manera de pensar. Gracias, Señor. Gracias porque usted nos perdona. Gracias porque nos ha mostrado lo que hay en nosotras, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Pía. Un fuerte aplauso, por favor, para la exposición de Jacqueline. Hermoso libro, ¿no? Bueno, en el contexto del libro Adornadas, que lo dejé ahí en la mesa, sí ya es impresionante de que de una carta que escribió Pablo a Tito se resume en una hoja de la Biblia. El libro Adornadas fue escrita de un versículo de Tito. De los 3, de Tito 2, sacó el extracto de Adornadas, que son esas 100 y tantas páginas que vemos ahí. Eso es impresionante para mí, que de algo tan pequeño pueda sacar algo tan extenso. Y tomándome un poco de lo que decía Jacqueline del Tito 2, que es la enseñanza de la buena doctrina, ahí es donde dice que debemos ser mujeres prudentes, castas, cuidadosas de nuestras casas, sujetas a los maridos. Eso es lo que nos estamos educando en el Evangelio, como mujeres, fortaleciéndonos, pensando bien, aprendiendo a pensar bien. Pero a veces nosotras, como dice Jacqueline, nos exigimos a ser buenas mamás, buenas hijas, pero nosotros no podemos. Cristo puede por nosotros. Nosotros tenemos que, como decía la pastora, despojarnos de esta vieja mujer. El enemigo siempre aquí el ataque es en la mente. Nosotras no nos despertamos en la mañana diciendo vamos a pensar mal, vamos a mirar el defecto. Cuando venga nuestro hijo a abrazarnos vamos a decir, ¿qué querí? Nosotras no queremos eso y el Señor nos da ese discernimiento. Es por eso que nosotros debemos orar al Señor, decirle, Señor, despójanos de esta manera de pensar, de esta manera de vivir. Ya no queremos tener esta mente, queremos hacer una buena doctrina de ti, Señor. Y yo las invito a orar al Señor todas las mañanas, no alejarnos de Él y pedirle, Señor, límpianos, purifícanos, restáuranos, porque estamos en un camino que esto no se termina ni hoy día ni mañana. Como conversaba con Carla, yo le decía, Tito 1 habla de un poco de los ancianos. Y yo le dije a la Carla en la tarde, los abuelitos. No, me dijo, no son los abuelitos, son los ancianos en la espiritualidad. Nosotros no necesitamos tener 90 años para decir, podemos edificar, podemos educar, podemos tomar a la hermana, decirle, hermana, no le grita a su hijo, hermana, no diga eso de su colega. No necesitamos tener 80 años. Yo llevo 1 año en el Evangelio, pero
puedo detectar a través de la palabra cuando una hermana tropieza y estamos ahí para darle la mano y levantarla. Así que damos gracias al Señor por este hermoso libro, por las hermosas clases, por la palabra de Jacqueline. Y quiero preguntarle si alguien tiene alguna duda, consultas sobre la exposición de Jacqueline. ¿Hay alguna? ¿No? El libro igual está digital, Carla lo puede después enviar, si alguien lo quiere leer, es muy hermoso. Yo la verdad que lo compré para mi mamá y mi suegra. No lo he leído, para ser sincera, hasta que el otro día me dijeron te toca dirigir y tuve que educarme y lo traté de leer y la verdad es que es bastante, uno dice, ¿cómo? Es que no me deja de llamar la atención eso. ¿Cómo de una hoja de la Biblia puede escribir tanto esta mujer? Y es impresionante como ella aborda cada tema en nosotras como mujeres, como crecimiento, como el diario vivir. Y bueno, para finalizar el tema de la mente Sofrón, también dice ahí en Tito 1:15, que es dentro de esta misma hoja del Evangelio, dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí es el resumen de todo. Muchas veces cuando nosotros decimos, es que el ladrón le teme al ladrón, cuando tu esposo te dice, ay, me va a engañar, es porque algo tiene en su mente. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? A veces la gente, nosotros las vemos que son buenas personas, pero lamentablemente, como decía recién, que a lo mejor no es el actuar, sino que hay algo detrás, que es la mente, el corazón de nosotros a veces que piensa mal. Y es ahí cuando nosotros tenemos que reconocer el pecado, arrepentirnos y decirle, Señor, límpiame, purifícame y despójame de este mal vivir que teníamos antes y hacernos nuevas criaturas para ser dignos de ti y caminar eternamente a tu lado, porque este camino, ya estamos pisando el camino de la eternidad. Y desde que conocimos al Señor, tomamos el búho a la eternidad. Y a pesar de que estamos en la tierra, no somos del mundo, ya somos de Dios. Así que bendiciones, hermanas, que el Señor me las bendiga. Ha sido un placer y un honor estar aquí adelante para poder edificarnos conjuntamente. Y las puertas están abiertas de mi casa, mi WhatsApp, para poder edificarnos y compartir. Y no solamente en la palabra, sino que también como persona. Si alguien quiere aprender las uñas, puedo enseñar, no sé tejer, no tengo otra gracia, pero hay que tener una excusa para juntarnos. Así que el Señor nos bendiga y nos vamos edificadas para poder llevar a la práctica, como decía Jacqueline, todo lo hermoso que hemos aprendido hoy día. En el nombre de Jesús, a Él toda la honra, la gloria y la suprema alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, queridas hermanas, siempre es bueno saber más o menos cuando terminamos una enseñanza, en este caso, bueno, siempre hacemos preguntas que hoy día no hizo Jacqueline, pero lo vamos a hacer. ¿Con qué se queda usted de esta enseñanza, esta mente Sofrón? Algo tiene que haberse quedado, ¿verdad? La mente Sofrón, ¿se acuerda qué es lo que era? Mente sana, mente salva, ¿verdad? Eso es lo que está hablando ahí. Una mente que es guiada o que se llena de pensamientos, bueno, conforme a la palabra de Dios, ¿ya? Eso es la mente Sofrón. Pero ¿con qué se queda ahora? Jacqueline habló hartas cosas. Dígame, Vilma. Ya. Uh-huh. La última palabra. Uh-huh. Sí.
Sí, yo creo que sí. Es el tiempo de pedirle al Señor que cambie nuestra manera, nuestra mente de pensar y de ser, ¿cómo se dice la palabra? Que cuando al ser autosuficiente, autosuficiente. ¿Ya? Amén. Es eso. Bien, gracias Vilma, ¿verdad? Entonces Vilma se quedó con la intención de aprender a escuchar, ¿verdad? Como decía ahí en ese paralelo, que eso que veíamos, no tener la última palabra siempre. ¿Cosa difícil o fácil es eso? No, no es fácil, ¿verdad? Bien, entonces que tenemos que aprender a intencionar la vida, porque al final toda nuestra vida se basa en lo que sabemos y creemos. Según lo que creemos es como vemos la vida. Y la vida, para que la veamos como Dios la ve, tiene que ser renovada la mente. Por eso la Biblia nos exhorta a renovar la mente, el espíritu de la mente, a ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O si no, nosotros vamos a vivir la vida cristiana como nosotros creemos nomás siempre. Porque lo que usted cree, usted hace. Tal es el hombre en su corazón, tal es él. Y cuando habla de corazón ahí, habla de la mente. Tal es la persona, como piensa, es. Así que tenga cuidado en eso. Ya estamos viendo Sofrón. ¿Alguien más que quiera? Nitsi. A mí, bueno, el Señor está tratando también un área conmigo me quedó eso cuando dice, eh, vive centrada en otro también, se preocupa por el otro y esa pregunta, ¿cómo afecta mi conducta a los demás? A mí en mi caso, por ejemplo, yo tenía una personalidad, ¿cómo decirlo? Era muy cargante o pesada, no sé cómo decirlo, porque en realidad no me importaba mucho cómo fuera a hacer sentir a la otra persona, era arrogante. Entonces también me he dado cuenta que de repente tengo un humor intrusivo. Ya. Claro, y no todas las personas lo van a ver tan divertido como yo, entonces ya de repente he tenido que empezar a callar, porque de repente tiro tallas que ya sé que al otro hiero sensibilidades. Entonces ahora por amor al otro, aunque para mí no sea malo ni lo haga con una mala intención, tengo que refrenar la lengua y tener cuidado como a quién le voy a tirar una talla. Sí. Por cuidar al otro, empezar a caminar un poquito como más lento, porque yo ya caminaba muy rápido nomás y córrete que voy a pasar. Pero ahora voy más despacio. Amén, Nitsi. Muy bien, ¿verdad? ¿Escucharon lo que dijo, no es cierto? Ya, muy bien. Creo que eso es súper importante, ¿verdad? Esa es la manera de cambiar. ¿Por qué cambia uno la manera de pensar? Antes le podía dar lo mismo, como ella lo dijo. Porque como ella no la afectaba, ¿por qué tenía que afectar a los demás? Pero tenemos que aprender nosotros que hay cosas que uno piensa o puede decir que le puede afectar al otro. Entonces eso también es súper bueno. ¿Cómo mi conducta puede afectar a los otros? ¿Para qué? Para yo refrenarnos, ¿ya? Para sujetar nuestra conducta a la voluntad de Cristo también, po. Porque si no, claro, podríamos estar haciendo, pasando por arriba de muchos, ¿ya? Porque total a mí no me afecta, yo antes pensaba igual, ¿verdad? Total, si a mí no me molesta que me molesten. Ni que me hagan sarcasmo, ni a mí me da lo mismo, no, a mí me da risa. Pero yo me daba cuenta, por ejemplo, que a mi Juan Carlito sí le molestaba, po. Entonces yo decía, ¿por qué le molesta si no importa, pues? Pero eso era a mí. Entonces tengo que aprender que a él no le gustan algunas cosas que es más serio, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces eso es lo que está diciendo Nietzsche, que tenemos que aprender. A eso es preocuparse de un otro, es ser consciente de otros. Y no solo de que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hacen a mí? Porque a mí me gusta eso, yo quiero hacer eso, porque yo soy así, a mí nadie me cambia. Eso no es filosofía bíblica por si acaso. ¿Alguien más que quiera decir algo? Luz.
Eso habla del dominio propio, habla también del amor de Dios, porque he visto el apoyo, y porque nos da la oportunidad de ir cambiando, de ir mejorando. Que no es fácil el hecho de estar acá, realmente es un milagro de Dios. Estoy libre porque Él está interesado en ir moldeando cada día más y mejorando cada día más, porque esto yo lo he puesto en orden en mi casa, que no ha sido fácil con mi esposo. Y después por otro lado, porque igual hay un león rugiente y ahí está, y nos demanda más, y mientras más nosotros queremos, más nos va a demandar. Y eso es bueno porque el Señor, a pesar de que en esta tarde sí como bien, pero también siento el amor y el respaldo del Señor. Amén. A los que estuvieron presentes, igual les pido perdón, porque no fue un buen ejemplo. Pero si yo veo a alguna hermana también en otros pies, tenga por seguro que va a estar el apoyo, el ánimo, y somos un cuerpo, y esta es mi casa, y doy gracias a Dios por eso. Y la humildad. Yo pienso, Señor, ¿por qué andas comiéndolos? El quedarse callado también habla de humildad. Y en eso tengo que trabajar. Y quiero trabajarlo porque yo quiero que la gloria de Dios se muestre en mi vida. Porque esa es la única meta que tengo, no tengo más. Yo me acuerdo bien de dónde me sacó el Señor. Amén. Así que doy gracias a Dios. Gracias por esta casa. Amén. Que se bendiga nuestra hermana Luz, ¿verdad? Claro, a veces podemos fallar, pero para eso está el cuerpo de Cristo, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ya? Y si uno lee que debemos pensar en lo bueno, lo justo, lo buen nombre, si algo digno de la alabanza, si hay virtud alguna. Recuerde que el apóstol Pablo estaba anteriormente solicitando, por favor, la ayuda sobre Evodia y Síntique. No sé, ¿verdad? Que tenían conflictos y que estaban ellas ahí en conflicto, mujeres que habían servido a Dios, y Pablo empieza exhortando a los hermanos y empieza hablando ahí de la ayuda que deberían darle, por nada estemos afanosos y tantas cosas, pero al final termina diciendo, así que todo lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, está hablando justamente de que a veces en momentos conflictivos de la vida, y lo dijo Jacqueline, tenemos tendencia a pensar mal, ¿o no? ¿Verdad? Y que en ese momento el Pablo exhorta y anima a decir todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Porque cuando, como decía Jacqueline, nosotros no pensamos mal por pensar mal, es cuando nos ocurren situaciones difíciles, ¿no es cierto? Y tenemos la tendencia a que nuestra mente se vaya para todos lados, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que usar la mente sofrón. Es decir, bueno, no. O sea, todos nos podemos equivocar, ¿o no? Tener un poco de esperanza sobre los otros también, pues. Decir, bueno, sí, en realidad, porque si no nosotros andamos así con el dedo, ¿no se fijan? Ya. Por eso Jesús dijo que antes de sacar la viga, tenemos que sacar la paja. O sea, antes de sacar la paja, sacar la viga. No está diciendo que no le saquemos la viga al otro, porque después que saque mi paja, yo puedo ir a sacar la viga al otro. ¿Te fijas? Eso es, ¿ya? Porque ahí está hablando del juicio, de juzgar. Y no es que no podamos juzgar ciertas conductas, pero primero me revise. Y después vaya y le diga, tienes una viga, o sea, una paja. ¿Cuándo? Pero ya me saqué mi viga. Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Entonces, la mente sofrón tiene un gran proceso en cambiar la manera de ver la vida. Y eso es súper fundamental en la vida cristiana. Usted no puede ser cristiano viviendo la vida 20 años con el mismo pensamiento. Porque entonces la mente sofrón no está funcionando. Y si no está funcionando, corre peligro, pues, porque vamos a vivir la vida como la vemos nomás. Y vamos a seguir avanzando así. Dígame, Carla, ¿tú querías decir algo? Sí. Ujú.
Amén. Karen. Bueno, la palabra excelente, de verdad que no había tenido tiempo de venir. A veces nos dejamos llevar por todos nuestros pensamientos, que hace frío, qué hago, los niños, muchas excusas, ¿cierto?, los afanes de la vida. Y esta palabra nos hace, creo que, reflexionar a cada una de nosotras en qué estamos fallando y nos hace también crecer, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, que nos siga moldeando. Y me hace reflexionar también en esta parte de que cuán importante es venir y conocer, porque si no conocemos, no vamos a cambiar. Por lo menos primera vez que yo escucho la palabra no. ¿Ya? Entonces, si nosotros no conocemos el Señor, ¿cómo nos va a cambiar? Si no buscamos conocer de Él, conocer de todas estas cosas que nos hacen reflexionar, pedir perdón, porque yo creo que cada una de nosotros estamos fallando. Y ahí nos vamos dando cuenta, estamos fallando en esto, el error que cometí, el pensamiento que tuve, Señor, perdóname. Y es como que una guerra interna que uno va teniendo. Entonces me encantó, la verdad. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Como también lo dijo Karen, si no conocemos no vamos a poder cambiar, porque no se puede renovar la mente por magia. O sea, a veces creemos que va a venir el Señor, como decía Jacqueline, ¡tin! Tenga amor, y nosotros amor, amor, amor. No, es por medio de la transformación de nuestro entendimiento, dice Romanos 12, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Entonces, en esa medida que vayamos nosotros, como hemos estado enseñando, por ejemplo, desde el principio hasta ahora, esto concluye, a ver, yo creo que no concluye, pero esto es la forma o la médula de dejar de ser calumniadoras y de tener alguna adicción. Porque esto hablamos al principio, la calumnia, ¿ya? Que era la palabra diabolos, ¿se acuerdan? Esa es la palabra de una persona calumniadora que habla mal de otro, diabólica. Eso dice ahí. ¿Ya? Y de ahí pasamos a las adicciones, ¿verdad? Que no es solo fumar, el tomar, sino que todo lo que produce adicción que nos quita a Dios como el centro, ¿verdad? Y luego ahora, ¿cómo se puede lograr esas cosas? Es por medio de la Escritura, de que la palabra vaya renovando nuestra mente. Porque si no, nosotros no vamos a poder dejar de hacer ciertas cosas que sabemos que es pecado y las seguimos usando, y uno que lleva harto años en el camino del Señor se da cuenta que hay mucha gente que ha nacido de nuevo, por lo menos eso ha creído uno, pero que siguen en una postura no sofrón y con conductas que no son bíblicas, y que uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo? Ya, pero eso es porque no estamos siendo renovados en la mente. Y ya, como dice Karen, si no sabemos, ¿cómo va a cambiar? Si no busco a Dios para que cambie mi manera de pensar y mi manera de vivir, ¿cómo cambio? ¿A qué cambio entonces? Cambio va a tener. ¿Pero a qué se está moldando? ¿A qué? ¿Al mundo o a Cristo? Ya, así que, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Se pudo entender la palabra sofrón? Ya, y los pensamientos, ¿cómo deben cambiar? Ya, vamos a pensar, tener pensamientos, como dijo Pablo, pensemos lo mejor de otro, lo bueno, lo que es bueno del otro, las virtudes que pueden tener otros, o en algo virtuoso que yo pueda pensar, y no siempre, oh, el hermanito, sino que pensar en alguna virtud que tenga, ¿ya? En algo bueno que Dios está obrando, como decía, ¿verdad, Jacqueline? En algo que Dios está haciendo en el otro o en mí, para que produzcamos conductas agradables al Señor. ¿Ya, Vilma? Bien, qué bueno, qué importante la retroalimentación, ¿ya? Por eso siempre es bueno hacer con qué se quedó, porque la palabra tiene que dar algún fruto en nuestra vida. Amén. Bien, voy a pedir a Jacqueline, que siempre da los avisos, que dé los avisos. Y va a orar y vamos a terminar este tiempo.
Bueno, los avisos son que se esté animando, en primer lugar, a participar en su casa iglesia, ¿verdad? Que los días miércoles, en la mañana a las 8:30, hay oración por los hijos, los nietos, los sobrinos y todo. Así que si usted puede apartar ese tiempo y venir, hágalo. Los días martes, oración y ayuno congregacional. En la mañana, a las 9 de la mañana, nos podemos conectar. La pastora está casi siempre ella ahí por el Facebook. Y seguir orando durante el día. Sabemos, ¿cierto?, cómo es la dinámica del día